día, hoy día miércoles 4 de mayo. Y vamos a continuar con esta quinta sesión de lo que es seguridad e higiene. Y vamos a tocar un tema bastante importante y pienso que es bastante común y estoy seguro que ustedes van a estar muy familiarizados con este tema, que son las medidas de higiene de la persona. Si ya habíamos hablado anteriormente acerca de requerimientos mínimos de higiene para evitar ciertas enfermedades de transmisión alimentaria, muchas veces eso lo llevamos a nivel micro o lo llevamos a nivel del hogar o de repente de una cocina, pero cuando hablamos ya de la industria o hablamos de repente de una responsabilidad un poco más grande de la alimentación de muchas más personas, entonces eh, las medidas de higiene se vuelven imprescindibles, se vuelven vitales, porque si no, vamos a, vamos a caer nuevamente en las setas y vamos a poder experimentar en carne propia lo que todas las consecuencias que conlleva. Entonces, bueno, vamos a empezar. Cuando hablamos de la higiene personal, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que los primeros que deben tener una excelente higiene personal son las personas que tienen contacto con los alimentos, ¿cierto? Son esas personas cuando hablamos de contacto directo. También hay otras personas que tienen contacto indirecto, que no son manipuladores, sino son otros profesionales o que se encuentran en otras áreas o se encuentran desarrollando otras actividades aparte de lo que es la transformación de los alimentos, manipulación de alimentos, higienización de alimentos, envasado de alimentos, etc. Entonces, cuando hablamos de la higiene personal, ¿a qué nos referimos? Vamos a empezar preguntando, a ver, con los jóvenes que tenemos aquí el día de hoy en sesión. A ver, Alexis, ¿podrías leer por favor esta primera diapo? Sí, higiene personal. Los manipuladores de alimentos ejercen unas influencias notables sobre la higiene de los alimentos. Por lo tanto, es importante que mantenga un alto grado de limpieza personal y vista ropa protectora adecuada. Estado, salud, higiene personal, práctica de higiene de las manos, cuidado de las manos, uso de guantes, uso de uniforme de trabajo apropiado. Ok, muchísimas gracias. A ver, entonces aquí podemos hablar, bueno, cuando hablamos del estado de salud, bueno, ahí pueden ver la imagen al costado derecho, habla del descanso médico. El estado de salud es importante por dos motivos. Em, Generalmente las enfermedades transmisibles son las enfermedades de transmisión por alimentos, las zetas que ya habíamos visto. Las otras son las enfermedades respiratorias. Básicamente esas dos son las enfermedades más importantes en este caso. Y cuando hablamos de estado de salud, lo más primordial y lo más crítico, por decirlo así, son las enfermedades de transmisión por los alimentos, los cuales son generalmente enfermedades gastrointestinales. ¿Qué tiene que ver con el estómago, ¿no? Que ya habíamos visto anteriormente a cuáles nos referimos. ¿Y por qué razón? Porque el ser humano, eh, cuando se alimenta, tiene que excretar también los residuos, los desechos, ¿no? Entonces, a veces no hay una buena práctica también con eso, no hay una buena higiene. Por eso es que el segundo punto habla de la higiene personal y el tercer punto habla de la práctica de higiene de las manos, porque es importantísimo. Porque cuando uno no tiene una buena higiene personal, cuando uno no tiene una buena higiene de las manos, si tiene este tipo de enfermedad, entonces vamos a tener las manos contaminadas. Y así como tenemos las manos contaminadas y vamos a tener contacto directo con los alimentos,
¿Qué va a pasar? Vamos a contaminar los alimentos y eso también va a generar toda una, por decirlo así, una reacción en cadena que va a empezar a traer muchas consecuencias más. Y esa es una, porque la otra es que por el contacto también generalmente por las manos, podemos contagiar a otras personas. Y esas personas también se enferman y se vuelven otra vez fuentes contaminantes, replicadores de la enfermedad. Eso es por el tema de las zetas. Y en el tema de las vías respiratorias, también hay algo muy similar. Sin embargo, no se va a dar, no va a haber una transmisión estrictamente por los alimentos que va a conllevar a a que el consumidor se enferme, sino aquí más va por el tema de que vamos a contagiar a los demás y eso va a generar todo eh, una pérdida del, em, de la capacidad trabajadora de la planta. ¿Por qué? Porque el personal va a empezar a enfermarse y ya no va a poder realizar sus actividades con normalidad. Ese es por un lado, pero por otro lado también la contaminación por enfermedades respiratorias sí se podrían evidenciar, no como un causal de enfermedad en el consumidor, pero sí como un causal de pocas medidas sanitarias. Eso sí se podría evidenciar muy posiblemente en los alimentos procesados. Entonces ya estamos hablando de los tres primeros puntos. En el cuarto punto, bueno, cuidado de las manos, hablamos de la higiene, pero también algo muy importante es que estas manos, aparte de que estén higienizadas, estén limpias, tienen que estar bien lavadas, desinfectadas, tiene, tenemos que evitar que tengan ciertas... ¿Qué objetos no deben tener las manos? A ver si nos acordamos. Hola. Esmalte, Profesor, los Esmalte. anillos, uñas Excelente. grandes, profesor, uñas largas, También uñas grandes. esmalte, cortado las uñas, Excelente. reloj, Entonces, también relojes, ¿no? Entonces, todo lo que he mencionado no debe haber en las manos, ¿no? No debe haber. ¿Por qué razón? Porque como son superficies, y muchas de ellas son superficies rugosas, va a haber por ahí algún tipo de microorganismo. Si tenemos algún anillo, aparte de la parte externa del anillo, también la parte interna, la que tiene contacto con nuestra piel, también puede haber acumulación de microorganismos y eso puede caer en los alimentos. Las uñas igual, ¿para qué mencionarlo, no? También. En las uñas largas ahí se va acumulando también, bueno, nosotros le decimos mugre, ¿no? Pero se acumulan ahí agentes contaminantes también, entonces eso puede contaminar los alimentos. Y los esmaltes, bueno, ya habíamos hablado de ello. El uso de los guantes. Aquí esto siempre es bastante interesante hablar de los guantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los guantes podríamos decir que son superficies por decirlo así, casi estériles, ¿no? Y esto nos sirve bastante, sobre todo cuando, cuando no queremos que haya ningún tipo de contaminación, ni incluso por el sudor, porque las manos también sudan. Entonces, cuando queremos evitar todo, entonces utilizamos los guantes. Pero eso no quiere decir que los guantes soporten todo o que los guantes es la solución de todo, sino que los guantes también tienen que tratarse como las manos, lavarlos, desinfectarlos y además son descartables, no son de uso constante. Y último, uso del uniforme de trabajo apropiado. Y eso también es importante. ¿Por qué motivo? Por dos motivos. Uno, porque el uniforme va a ser una ropa distinta a la que uno utiliza para trasladarse, para poder movilizarse, para estar en casa, para estar en el transporte público, para estar en la calle. Es distinto. Es exclusivo para el trabajo. Tiene que estar muy bien lavado, muy bien higienizado. Tiene que también tener ciertos colores para poder
observar si el uniforme, ya sean pantalones, ya sean guardapolvos, ya sean polos manga larga, chompas, casacas, tocas o mascarillas, deberían ser de colores claros. Botas, zapatos, botines, deberían ser de colores claros para poder observar en qué momento hay un exceso de suciedad para poder higienizarlos apropiadamente. Entonces, cuando hablamos del estado de salud, a ver, acá también lo vamos a ir desglosando un poco más. Anayeli, por favor. Estado de salud. La salud de los empleados y la higiene durante el proceso de preparación de alimentos es crítica. Los empleados enfermos o portadores de infecciones que pueden transmitirse a otras personas a través de los alimentos no deben trabajar en áreas de elaboración de alimentos. Ok, muchísimas gracias. Y de eso estábamos hablando, ¿cierto? Sobre todo de las ETAs. Ahí sí era crítico. Continúa, por favor, Elmer. Elmer. Eh, sí, ¿me logran escuchar? Sí, adelante. Ah, Estado de salud. El personal enfermo debe ser separado hasta su recuperación. Se debe de comunicar al jefe inmediato sobre enfermedades y accidentes. El control médico, periodo de responsabilidad del establecimiento, mínimo 2 veces al año. Mantener el control médico de, mantener el control médico de ETAs vigente 6 meses. Ok, muchas gracias. Entonces, el tema del estado de salud de los trabajadores, de los manipuladores, es importantísimo. Porque no solamente es que el trabajador cuenta como un número, sino también es un ser humano y necesita cuidados cuando está enfermo. Entonces, lo más humanitario posible y también lo más responsable posible, lo más consciente posible, es que si vemos a un trabajador que está en mal estado de salud, evitar que se encuentre laborando y que pueda recuperarse. Además de lo que menciona aquí, que deben haber controles médicos periódicos. Es decir, tienen que haber controles médicos constantes. Y esto también es importante porque dentro de la ley peruana se habla de lo que es la salud y seguridad ocupacional y que atañe muchísimo a las empresas, lo cual conlleva también a ciertas exigencias para que la empresa pueda monitorear el estado de salud del trabajador, del colaborador, y poder también conocer cómo ha sido su historial en cuanto a enfermedades, específicamente en ETAs. Si hablamos de alimentos, entonces las ETAs siempre las vamos a tener presentes, estar monitoreándolo para poder evitar ciertas epidemias, ciertos focos infecciosos. Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho cuando en, en Paramonga, en la azucarera, había un control periódico eh, de microorganismos en las manos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Llegaba uno de los microbiólogos, que era parte del, del departamento de control de calidad, y empezaba a llevar una bolsita con agua peptonada, salina, donde las personas se lavaban las manos, literal, se lavaban las manos, y esta agüita pasaba a ser analizada por estos microbiólogos. Y se observaba si la persona tenía una sobrecarga
de determinados microorganismos, los cuales podrían afectar al azúcar, al producto que se está trabajando, que se está envasando. Y habían algunas personas que muchas veces salían con valores muy altos de determinados microorganismos, por ejemplo, Staphylococcus, que es lo más normal encontrar en la piel. Pero, como ya les había dicho anteriormente, muchas veces estas poblaciones de microorganismos que son nativos de esos lugares de nuestro cuerpo, se salen de control esa cantidad, esa población. Entonces, ya no solamente son benignos, sino empiezan a generar algunos estragos en la salud y también pueden evidenciarse, si es que se hace un buen análisis de los alimentos procesados, posiblemente encontrarlos ahí. Y eso es lo que uno no quiere, porque eso nuevamente indica una pobre higiene de los trabajadores que procesan esos alimentos. Recuerdo que habían personas que salían así, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se rotaba, porque muy bien, si es que tú tienes de repente en este momento que trabajar en envasado de azúcar, bueno, pues ya no vas a estar en envasado, pues, si no vas a estar viendo de repente el tema de traslado de paletas o ver el tema de la codificación de las bolsas o ver otros trabajos o limpieza también, bueno, limpieza con guantes, ¿no? O ver otros tipos de trabajos donde no se necesite un contacto directo con los alimentos. Bueno, y aquí podemos observar, bueno, ya haciendo un paréntesis, aquí podemos observar algunos análisis que se realizan en los trabajadores como parte de un chequeo médico para verificar la buena salud de los colaboradores, trabajadores, manipuladores. ¿Hay algo aquí que no se entienda, jóvenes? Todo entendido, profesor. Ok, correcto. Muy bien. Sigamos. A ver, Erení, continúa, por favor. Síntomas. Comunicar diarreas, vómitos, enfermedades respiratorias agudas, faringitis, supuración de los oídos, ojos o nariz, lesiones cutáneas, purulantes, quemaduras o heridas infectadas, erupciones, irritaciones de piel o ictericia, entre otras. Ok, muchas gracias. Entonces estos son síntomas. Ahí nos dice comunicar, ¿no? Entonces, si es que alguno de los colaboradores tiene estos síntomas, debería comunicar inmediatamente para poder solicitar un chequeo médico y un posterior descanso médico. Continuamos, Flavia. Sí, profesor. Higiene y presencia. Ducha diariamente, cambiarse de indumentaria diariamente, tener el cabello cubierto, la barba rasurada y uñas cortadas y sin pintar. No utilizar accesorios, aretes, relojes, celulares, etc., incluido mozos y meseras. No usar perfumes fuertes. Ok, muchas gracias. A ver, algo que quieran añadir, a ver, algo que pueda añadir o explicar por qué estas indicaciones yearly, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? Hay varios motivos de que cuando entramos a una empresa de un proceso de un alimento, mayormente tenemos que entrar recubierto, ¿no? Todo debería de ser con unas buenas prácticas de manufactura, en primer lugar. Y también la higiene, que es higiene personal, el mismo también higiene de que en la presencia de la industria, que el alimento se va a procesar y el alimento debería de ir inocuo. Debería también tener en cuenta de que no se debería de utilizar accesorios, porque son muy importantes, porque
vaya que un pedacito de metal o un pedacito de uña se va en el producto, bueno, trata de ser un poco, la empresa trata de ser un poco descuidado, ¿no? Y aparte de eso, que el consumidor va a tratar de hacer como una denuncia, ¿no? Cuando se entera de este producto que está mal, bueno, la empresa queda en un mal comentario, ¿no? Y por eso es muy importante llevar todo el higiene y la presencia en la empresa. Muchas gracias. Sí, todo lo que dicen los compañeros está muy bien. Y también explicando el por qué, bueno, el tema de indumentaria diariamente, el cambiado es esencial, especialmente porque la indumentaria si está usada, una, acumula olores, otra, acumula células muertas de nuestra propia piel porque está rozando nuestra piel, ¿no? Entonces eso puede generar también un tipo de contaminación. Y en el tema de los olores, no solamente hablo de los olores que pueden cargar de nosotros, sino también de las emanaciones ambientales, porque no es que nosotros nos encontramos en en un lugar estéril, totalmente, totalmente pulcro, sino entendamos que continuamente estamos en lugares que son contaminados y transitamos en lugares donde hay muchas emanaciones contaminantes. Y eso no queremos llevar a una planta de procesos. El otro tema de lo que son los accesorios, bueno, creo que ya ha quedado muy claro, porque pueden ser fuentes contaminantes biológicas, también físicas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los celulares, ¿por qué no deberíamos tener los celulares a la mano cuando nosotros procesamos un alimento? A ver, Joana. Porque en sí los celulares, como lo utilizamos en el exterior de la planta, podrían traer también microorganismos y también podría traer polvo o arena y podría contaminar el producto. Exactamente, así es. Entonces podría generar también una serie de contaminaciones porque el celular lo llevamos a todos lados y está en contacto con diferentes superficies. No es que siempre esté en nuestro bolsillo o tengan justo un espacio donde estén ahí inmaculados. Bueno, y el tema de los perfumes por los aromas. Continuamos. Rosemary, Durante la etapa de envasado del producto, el personal debe estar dotado de mascarilla y guantes. El uso de guantes no exime el lavado de las manos. ¿qué significa Rosemary? A que, bueno, pues a pesar de que usemos los guantes, también debemos de lavarnos las manos. Muy bien, excelente. Continúa, por favor, Rita. Buenas tardes, profesor. Buenas Práctica incorrectas. Fumar, comer, masticar chicle. Tocar alimentos sin antes haberse lavado las manos. Uso de delantales y guantes sin lavarlos con jabón continuamente. Iniciar cualquier operación de proceso sin lavarse las manos. Toser o estornudar sobre los alimentos. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien, entonces estas prácticas, bueno, creo que son importantes. ¿Por qué razón? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué razón? A ver, vamos a preguntarle a Fiorella. A ver, Fiorella, ¿por qué razón nos mencionan esas prácticas incorrectas que no debemos realizar? Para poder tener un producto de calidad, profesor. Ya. ¿Y qué pasa si no respetamos esto?
Por ejemplo, cuando masticas chicle en una planta puede caer sobre el producto y no se pueden dar cuenta durante el transcurso de que corre la faja. Ya, Y ok. puede estar cerrado. Ujú, ya, muy bien, gracias. Fiorella. Sí, sí se podría entender de esa manera porque hay personas que los chiclets, o bueno, perdón, los chicles no, chicles. Hablemos de las gomas de mascar, chicles es una marca. Cuando hablamos de la goma de mascar, al momento de masticar hay personas que no mastican con la boca cerrada, a veces se mastica con la boca abierta. ¿Y qué sucede? Sprite, ¿verdad? Sprite. Salen gotículas. Entonces, si imagínense que las gotículas a veces ofenden o, o incomodan a las personas con las que uno está ahí cerca, cercano o está conversando, imagínense cuántas pueden caer sobre los alimentos, ¿no? Es una. Y la otra, las personas que mastican la goma de mascar, cuando terminan, ¿y qué hacen con la goma de mascar? ¿Dónde las colocan? Pregunta de examen de admisión. A ver, Stephanie. Como profesor no lo entendí muy bien. ¿Qué sucede cuando uno termina de masticar su goma de mascar? ¿Qué hace con esa goma de mascar? Ah, pues algunas personas, en gran mayoría, suelen pegarlas por cualquier lado que la encuentren, ya sea una mesa, una silla, la pared. ¿Y tú qué haces, Stephanie, cuando terminas de masticar una goma de mascar? Bueno, yo la envoltura la pego ahí y la guardo porque es incómodo el dejarla por ahí y de la nada tocar algo y que ahí esté el chicle pegado. Es demasiado sucio. Muy bien, Stephanie, excelente, muy bien. Y es cierto, es incómodo y muchas veces se da esto. Por eso es que ven ahí también en la imagen, en la parte inferior derecha, un muchacho que está inflando una goma de mascar, ¿no? Y eso no es correcto realizarlo, no es correcto. Sobre todo dentro de una nave de procesos, no se puede hacer eso. Bien. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, ya higiene. Bueno, creo que ya se entienden las gotículas. Muy bien. Siguiente, para ir recalcando algunas cosas. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Alexis, continúa, por favor. Escucha, Sí, ya, adelante. prácticas incorrectas, usar uñas largas o con esmalte, manipular alimentos preparados con las manos, se debe usar tenazas, utilizar la vestimenta para secar, utilizar anillos, trabas, etc. Tomar la vajilla con las manos por la superficie que tendrá contacto con los alimentos o bebidas. Muchas gracias. Muy bien, entonces esto creo que ya habíamos hablado un poquito más anteriormente. Y ahora veamos las prácticas correctas. A ver, continúa por favor, Anayeli. Prácticas correctas. Lavar y desinfectar utensilios y superficies de preparación antes y después de utilizarlos. Lavar y desinfectar vajillas y cubiertos antes de utilizarlos para servir. Tomar los platos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tazas por el asa. Mantener la higiene y el orden principalmente en la cocina o expendio y alrededor. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos. Muchísimas gracias.
Muy bien, entonces hay ciertas prácticas que se deben utilizar cuando uno va a, a realizar la actividad de manipulador y no solamente va a utilizar sus manos o decirlo de esta manera, no solamente la superficie que van a tocar los alimentos van a ser nuestras manos, sino también van a ser otras superficies y hay que también tratar de utilizar lo mejor posible esas superficies para que no se contaminen e indirectamente contaminemos a los alimentos. Continúa, por favor, Elmer. Sí, profesor. Práctica de higiene en las manos. Un correcto lavado de manos incluye una serie de etapas, las cuales deben cumplirse en forma estricta para dar como resultado manos y brazos perfectamente aseados. El personal responsable de identificar fallas de higiene o de contaminación debe poseer formación académica y o experiencia. Para proveer un nivel de competencia necesario debe brindar capacitación apropiada en técnicas de manipulación de alimentos. Muchas gracias. Entonces, lo que nos menciona aquí es que las personas que van a manipular los alimentos tienen que ser capacitadas. O sea, no de buenas a primeras vamos a decirle a una persona, bueno, ingresa a la nave de procesos y haz esto. No, sino que tiene que haber una inducción. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en una empresa y antes de poder realizar cualquier actividad dentro de la empresa, les han dado una capacitación o una inducción. ¿Alguien que quiera compartir un poco su experiencia? Sí dan capacitación. Muy bien. ¿Quieres hablar un poquito de ello, Alexis? ¿Cómo fue tu capacitación y en qué rubro estás? Estaba en diferentes plantas. O sea, la capacitación. Sabrán cómo debemos manejar el producto durante el proceso y también que no debemos meter la mano siempre en la máquina, porque ya había casos que había accidentes, que habían perdido la mano, más, varios cuéntame si. También te explica cómo debes trabajar, no debes, no debes coger producto del suelo, ponerlo en la faja, debes andar así con todo tu vestimenta, Ujú. siempre desinfectando las manos, todo eso. Excelente. Gracias, Alexis. Muy bien. Lo que nos comenta Alexis ahí son ciertas medidas de seguridad que se deben tener en la planta, porque también, aparte de los peligros que hemos visto, que se orientan al tema de la inocuidad del alimento, también hay peligros para los colaboradores. Entonces, Alexis un poco habla de eso y está bien que se mencione, porque va de la mano. No solamente es cuidar el alimento, sino también cuidar la integridad del colaborador. Tengamos en cuenta que la vida es el capital más preciado. Ahora, em, cuando hablamos acerca de las capacitaciones de las personas, es importante también que parte de la capacitación, hay quien menciona capacitación académica, ¿no? Y experiencia. Bueno, ustedes están recibiendo la capacitación académica. Ahora, aparte de ello, se necesita poder crear ciertas costumbres. ¿Y por qué razón? Porque, a ver, les digo y soy muy sincero, ¿no? Cuando nosotros estamos en la cocina de nuestra casa o nosotros cuando estamos, incluso ahorita, ¿no? De repente podemos estar sentados en un sillón, sentados en una silla, una banquita, apoyados en un escritorio, de repente estamos parados caminando con el celular en la mano, o podemos estar en cualquier otro lugar y muchas veces se da el tic de poder de colocar nuestras manos en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y los más comunes pueden ser la cara, pueden ser los bolsillos, puede ser el cabello, puede ser la nariz, la boca. Entonces, em,
tenemos esos tics a veces. Y a veces no nos explicamos por qué lo hacemos, ¿no? A veces nos pica en algún lugar, ¿no? Entonces, es una reacción natural. Pero esta reacción natural no es acorde con lo que son las prácticas de higiene. No son acordes. Entonces, por eso les menciono todo un tema de costumbre, todo un tema de poder, ¿cómo se le podría decir? Eh, de reeducar nuestros instintos o de poder controlar nuestras reacciones para poder evitar realizar cualquier tipo de contaminación, porque, porque va a ir a contaminar el alimento, básicamente. Va a ir a contaminar el alimento y ahí no quisiéramos que pueda haber algún tipo de queja o que se quejen con nosotros. También. Bueno, aquí menciona en este pequeño párrafo que los manipuladores deberían lavarse las manos cada 30 minutos. Sin embargo, algo importante, a ver, ¿por qué se mencionaría cada 30 minutos? A ver, vamos a preguntar. ¿Por qué razón 30 minutos y no 40 o no 45? ¿Por qué razón? A ver, vamos a ir preguntando. A ver, Erení, ¿por qué razón crees que son 30 minutos? No más, no menos. Hola, Erení, Erení. Bueno, parece que no me escucha. Flavia, Sí, profesor. ¿escuchaste la pregunta? Sí, de que por qué se recomienda que los manipuladores se laven cada 30 minutos. A mi parecer, a mi punto de vista, creo que se recomienda por la misma razón de que son manipuladores, quizás están haciendo cierta cosa y se van a hacer otro proceso. Entonces, es como para que no haya tanto cierta contaminación en cada paso que estén dando, ¿no? Por eso se recomienda lavárselo cada 30 minutos. Bueno, eso es lo que yo creo que debe ser, profesor. Gracias, muy bien. A ver, se podría decir que puede ser cada 30 minutos por dos motivos. Uno, porque en el momento de la manipulación ya las propias manos se van contaminando incluso con los propios alimentos. Se puede decir de esa manera, porque se van ensuciando. Y un segundo punto es porque también las manos sudan, sudan. Y también el sudor puede considerar una contaminación. Entonces, se destila cada 30 minutos, quizá puede ser más, quizá puede ser menos, pero esto va a depender mucho del, del ambiente, de la temperatura del ambiente, porque eso también indica el tema de la sudoración, también el tema del si usa guantes o no usa guantes, el tema de las características del alimento y también de la actividad, porque si hablamos de una persona que va a estar, por ejemplo, trasladando producto, entonces no va a necesitar un lavado tan continuo. Pero si hablamos de una persona que va a estar escogiendo, seleccionando, clasificando, entonces ya es distinto. Continúa, por favor, Yerli. Yerli. Profesor, el cuidado de las manos. Sí. Ya dice. Cuidado de las manos. Los manipuladores de alimentos deben tener un esmerado cuidado de las manos, por lo que deberán seguir las siguientes recomendaciones. Usar uñas cortas y limpias. No usar ningún tipo de esmalte.
En caso de lesiones, curar la herida, colocar gasa y cubrir con un dental. Lesiones difíciles de proteger, rotar el personal a otra área. Gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos del cuidado de manos, hay que tener en cuenta lo que menciona aquí y también lo que se les había comentado, ¿no? Por ejemplo, acá habla de lesiones, pero también puede ser tratado como si la persona tuviese algún tipo de enfermedad en las manos, ¿no? Entonces, necesariamente se va a tener que rotar ese personal porque no puede entrar en contacto directo con los alimentos. Continuamos, Fiorella. Lavado de manos. Importancia del lavado de manos. Dentro de la preparación de alimentos, un punto fundamental para prevenir las toxinfecciones alimentarias es la higiene del manipulador. Entre ellas, la actividad más importante es el lavado de manos, por lo cual se debe utilizar un procedimiento adecuado de limpieza y desinfección. Muchas gracias. Entonces, el lavado de manos, ¿qué implica? Utilizar un fluido, en este caso el agua, y el agua también tiene que tener ciertas características. El agua no debe estar contaminada, porque si no va a contaminar a las manos. Y además utilizar otra sustancia que permita remover la suciedad de las manos. Un momento, por favor.
Disculpen, jóvenes, una llamada de algunos estudiantes. A ver, ¿dónde me quedé? Ya, estábamos en el agua y también con una sustancia que ayude a remover la suciedad. Entonces, el jabón tiene las propiedades de poder remover, porque al jabón se le conoce como una sustancia anfotérica, se le puede llamar como hidrófila y lipófila. Entonces, eso quiere decir que se puede adherir bien y se puede mezclar bien tanto con fluidos líquidos no grasos, así como con los grasos, así. Por eso es muy, muy utilizado para el tema de lo que es la higiene. Luego de ahí vienen otros añadidos cuando hablamos de detergentes o cuando hablamos de repente de removedores de manchas. Entonces ya hablamos de un aditivado de los jabones para poder realizar algunos otros trabajos mucho más eficientes. Pero la jabón, base jabón. A ver, continuemos. A ver, ¿quién fue el último con quien hablamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Joana, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Es muy posible que microorganismos patógenos se presenten en nuestras manos. Esta contaminación de microorganismos patógenos es producida básicamente por los siguientes motivos: ir al baño o manipular basura, contaminación fecal, manipular productos crudos, estar en contacto con objetos o superficies contaminadas y por último, estar en contacto con secreciones producidas por estornudar o toser o tocar zonas corporales contaminadas como la nariz, el cabello y la boca. Entonces, bueno, ese es un texto reiterativo en lo que hemos venido conversando. Sigamos. Bueno, entonces les había hablado de algunos microorganismos que son nativos, ¿no? Que residen normalmente en ciertas superficies. Pero también hay otros que no son nativos, que se les conoce como transitorios. Entonces, esos son los que se trata de evitar, se procura evitar. Nos ayuda con esto. Rosemary, por favor, los residentes y Sarita, los transitorios. Hola, ¿se pudo escuchar? Sí, profesor. Bacterias en las manos, residentes, viven en un balance dinámico como parásitos o saprófitos en la piel. Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis. Cuando sudor y la grasa son secretados, llegan a la superficie formando colonias superficiales o pueden causar infección en heridas abiertas. Balance para evitar colonización de Streptococcus, E. coli y Pseudomonas aeruginosa. En alimentos no tendrán tratamiento térmico posterior, manipular a 10 grados Celsius, Staphylococcus aureus no producirá toxinas. Transitorias, tomadas por contacto con otras superficies que permanecen en las capas externas de la piel, pueden ser fácilmente transmitidas de las manos a los alimentos y producir enfermedades con mayor facilidad de manos húmedas que de manos secas, ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, entre otras. Dato: Staphylococcus aureus, piel, nariz, erupciones y heridas infectadas. Toxina,
Q es mayor a 1.000.000 por gramo de alimento, igual a suficiente toxina. Nivel seguro, 10 a 100 microorganismos por gramo. Control de tiempo y temperatura. Ok, muchas gracias. Entonces acá vemos algunas de estos microorganismos que habíamos visto en las setas y también en la parte de lo que son los, los peligros, los peligros biológicos, incluso dándonos una determinada cantidad de microorganismos, lo cual se podría entender también que hay límites donde determinada cantidad todavía no marca un peligro grave. Podría entenderse como una situación leve, pero ya cuando trasciende a esta cantidad o cuando ya hablamos de determinados microorganismos, entonces ahí sí tiene que haber muchísimo más cuidado. Continúa, por favor, Stephanie. Gabinete de lavado de manos. Procedimiento de lavado de manos publicado en zona de lavado. Lavaderos provistos de agua fría y caliente. Jabón desinfectante. Escobillas de uñas en buen estado y en solución desinfectante. Papel toalla. Gel desinfectante. Opcional. Y tacho de basura. Ok, muchísimas gracias. Entonces, en el gabinete de lavado de manos, y eso es lo que también ustedes van a poder evidenciar cuando vayan al instituto la siguiente semana, muy probablemente. No vamos a encontrar todo esto, pero vamos a encontrar gran parte de ello. Sobre todo, sistema de agua, el tema del jabón, el tema de, bueno, en el caso del gel desinfectante hablaremos del alcohol, tacho de basura, escobillitas de uñas, no. Pero, bueno. Hay ciertas circunstancias donde se utiliza el agua fría y caliente para el lavado de manos. ¿Cuándo es que se utiliza el agua caliente? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Nadie? Bueno, entonces les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo trabajé en una pizzería, eh, yo me encargaba de colocarle los ingredientes encima de la pizza. Es decir, colocar la salsa de tomate o la salsa de ajo, colocar todo lo que es los, los vegetales, colocar los embutidos, colocar la mozzarella, las carnes, etc., ¿no? Entonces, y colocarlo en el horno. Y muchas veces esto no lo hacíamos con guantes. Pero eso sí, teníamos que tener las manos bien limpias. Pero en el camino nos ensuciábamos las manos y a veces nos ensuciábamos las manos, como hablábamos de embutidos, y tenían que estar a temperaturas bastante frías porque los embutidos tienen que estar en refrigeración. Entonces se nos pegaba la grasa a las manos y eso para que lo saques con jabón, con agua fría, es un poco complicado, está difícil. O sea, al final sí va a salir, pero cuando necesitas realizar un trabajo tan ágil, no tienes tiempo para dedicarlo tanto a la higiene, tienes que hacerlo lo más eficiente posible. Así que teníamos, aparte del caño de agua fría, teníamos el caño de agua caliente. Bueno, caliente así como que para pelar cuyes no, sino caliente, tibia, agua tibia,
máximo creo que 40 grados, creo. Entonces todavía se considera tibia, más o menos. Eso ayudaba a que con el jabón puedas remover la grasa y podías obtener una limpieza de tus manos mucho más rápido. Facilitaba el desengrase de tus manos. ¿Qué dice acá? Procedimiento de lavado de manos. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, aquí hay toda una serie de imágenes que nos ayudan a conocer cómo debería ser un correcto lavado de manos para poder llegar a todas las zonas de las manos. En el tema de las palmas, en el tema de entre los dedos, en el tema de las uñas, en el tema también de los propios dedos, la parte anterior, la parte posterior, los pulgares, todo ello. Tanto por la parte anterior como la parte posterior de las manos. Otra señalética. Lo que se mencionaba mucho en la época de la pandemia, bueno, seguimos en la época de la pandemia, se hablaba de una higiene de manos de por lo menos unos 20 segundos, ¿no? Entonces, o 20 o 40, no me acuerdo muy bien. Pero acá, por ejemplo, habla de un procedimiento de 30 segundos, entonces estamos por ahí. Es decir, que lo mismo que se hacía en planta, el gobierno nos dijo que lo hagamos a nivel personal para poder evitar los contagios. Prácticamente lo que nos estaba pidiendo el gobierno no era exactamente que nos laváramos, que evitemos el contagio del COVID, sino lo que nos estaba diciendo era que seamos higiénicos. Que seamos higiénicos, en otras palabras, porque una buena higiene reducía el contagio, porque nuevamente podía darse un posible contagio de forma indirecta. O sea, no necesariamente que venga una persona y te tosa en la cara, sino por algún tipo de contacto, con manos o ropa. Y la pregunta es, ¿cuándo nos lavamos las manos? ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? A ver. Elmer. Sí, profesor. ¿Doy lectura? Sí. Ya, ok. Pues. ¿Cuándo lavarse las manos? Un momento, es más grande. Tocarte el pelo, cara o cuerpo. Comer o beber. Manejar alimentos crudos. Limpiar las áreas o sacar la basura. Después de manipular dinero. Estornudar o toser antes de colocarse los guantes. Usar el baño. Darte la mano a otra persona. Muy bien, gracias. Entonces, ya sabemos cuándo nos debemos lavar las manos. Incluso esto nos han dicho desde pequeños, solamente que a veces como que nos olvidamos. Y algo también importante de recordar es que en las manos ya se había visto, ¿no? Que tenemos microorganismos que residen ahí. Entonces, si nosotros hiciéramos una prueba o un análisis de la superficie de nuestras manos, como ya les había comentado, ¿no? El tema del agua peptonada en bolsitas, lavándose las manos. Acá en este caso es utilizando una placa Petri, una superficie estéril, que contenga una sustancia nutritiva que permita la incubación de los microorganismos que tengamos en mano. Y aquí se va a ver, ¿no? Entonces podemos tipificar manos sin lavar, manos solamente enjuagaditas, un lavado por 20 segundos utilizando agua y jabón, y también una lavada por 20 segundos utilizando agua, jabón y un desinfectante. Podríamos hablar del alcohol. Vemos la diferencia, ¿cierto?
Y todos jalan menos la higienizada, ¿no? Y hablamos de higienización porque hablamos tanto de lavado o limpieza con la desinfección. Eso se llama higienización. Y nuevamente lo mismo con los guantes. En menor cantidad, claro está, porque el guante no suda, pero el guante también tiene contacto con. O sea, el guante no es estéril, no es estéril. Hay que darle su lavada y su desinfectado. Nuevamente, ¿quién pasa es el guante higienizado. Y acá veremos también el tema de lo que son cabellos, lo que son muestras de delantales sucios, e incluso también plagas, ¿no? Acá tenemos un insecto. Entonces, ya de hecho que son fuentes de contaminación. También ya habíamos hablado de las joyas, anillos, aros, joyas personales, ¿no? También van a formar colonias. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de los límites permisibles, de cuándo es que los microorganismos, la cantidad de microorganismos se vuelve nocivo o se vuelve peligroso, ¿no? Se vuelve riesgoso. Entonces acá se pueden hablar de tres, ¿no? Coliformes, Staphylococcus, Salmonella. Entonces, los dos primeros hablamos de que en las superficies vivas, hablamos de manos, deberían haber menos de 100 UFC. Entendamos que UFC quiere decir unidad formadora de colonia en las manos, menos de 100, tanto en coliformes como en Staphylococcus. Pero en el caso de Salmonella, debe haber completa ausencia. No debe haber ni uno debe haber. Uso de guantes. Continúa, por favor, Sarita. Continúa entonces, Anayeli, por favor. Uso de guantes. ¿Es importante o no utilizar guantes? Muchas veces el hecho de utilizar guantes da a la persona una falsa sensación de seguridad, ya que el personal cree que se ha creado una barrera permanente entre sus manos y el alimento, protegiendo a este último de cualquier contaminación. El uso de guantes no es la solución para evitar que los alimentos se contaminen. La solución está en el previo y correcto lavado de manos y el uso apropiado de los guantes. Gracias, exactamente, tal cual lo menciona. Vamos con Erení. Para un correcto uso de guantes, se recomienda seguir las siguientes instrucciones. Lavarse y desinfectarse las manos antes de colocárselos. Cambiarlos después de cada tarea. Cambiarlos al primer indicio de rotura. Utilizar los guantes máximo por 4 horas. Cambiarlos después de manipular alimentos crudos antes de manipular alimentos cocidos. Cambiarlos después de tocar cualquier superficie que pudiera estar contaminada. Manijillas, utensilios de limpieza, tachos de basura, cara, cabello. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí es importante poder hablar sobre el tema del tiempo, porque también los guantes van a ser sometidos a fricción y esta fricción va a generar que hayan perforaciones, microfracturas en el material de los guantes, lo que va a generar que si las manos de todas maneras van a sudar, entonces van a salir gotas de sudor. E imaginémonos también que está la piel ahí y que puede ser que esté o no esté totalmente higienizado y va a darse una contaminación. Entonces es importante. Nueva Flavia. Tipos de guantes en la industria de alimentos. Para elegir los guantes se debe tener en consideración los siguientes aspectos.
resistencia a roturas, elasticidad y durabilidad, sensibilidad al tacto. Gracias. Entonces acá podemos ver algunos tipos de guantes. Guantes de malla, guantes plástico transparente, guantes, bueno, de plástico en color, bueno, lechoso, opaco, y también guantes un poco más gruesos de color negro. Y aquí es lo que podemos observar, lo que conocemos como uniforme o también se le podría considerar como una barrera del manipulador de alimentos para evitar contaminar a los alimentos. Por eso les hablaba acerca de las tocas, mascarillas, botas, botines, pantalones, guardapolvos, o polos o chaquetas, manga larga, manga corta, gorritos o los guantes también. Ya vamos terminando. Herly. Yerly. Sí, profesor. Adelante. Visitantes. Para los visitantes es importante recordar, deben cumplir con las condiciones de la higiene especificadas para el personal. Llevar la ropa protectora se recomienda en esta sea diferenciada. Seguir una ruta que evite la contaminación cruzada. Muy bien, entonces no solamente los manipuladores deben estar uniformados o deben tener estas barreras, sino también toda persona que entre a la nave de proceso, que esté en el ambiente donde se realizan esas actividades, porque todos somos fuentes de contaminación. Todos deben cubrirse para evitar contaminar los alimentos, que eso quede bien claro. Continúa, Fiorella. Malos hábitos que se deben evitar. Los manipuladores de alimentos deben seguir estrictas normas para evitar los malos hábitos. Fumar, comer, beber, masticar chicle o escupir en áreas de alimentos. Evitar toser y estornudar sobre los alimentos. Utilizar uñas largas o con esmaltes porque esconden gérmenes y desprenden partículas en el alimento. Ok, muchas gracias. Entonces, hablando de esto, por ejemplo, imaginemos que la siguiente semana nos encontramos para clases presenciales. ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Qué creen que es lo primero que voy a hacer con ustedes? ¿Qué creen? Revisarla, que tengamos mascarilla, eso. Ah, genial, estupendo. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, en el tema de la indumentaria, si tuviésemos que realizar algún tipo de trabajo o práctica en laboratorio o en la nave de procesos, entonces sí, obligatorio, ¿no? Obligatorio. De hecho, que deben llevar su mascarilla por protocolo, eso sí. Pero más allá de eso, sería el revisar un poco lo que es la higiene personal y también cómo se encuentran sus manitas, ¿no? Porque recuerdo esto muchísimo cuando estaba en planta, en fábrica, y lo que se hablaba bastante era que la manipuladora de alimentos tenía que tener siempre las uñas al natural, sin esmalte, bien cortaditas. Y veías a una chica con las uñas de esa manera y más o menos te imaginabas a qué se dedicaba. Porque
en otras profesiones, generalmente siempre se ponen cositas, ¿no? Uñas postizas, se dejan las uñas más largas, se las pintan, etc., ¿no? Pero el caso del manipulador de alimentos es distinto. Es distinto. Debe tener sus uñas limpias. Sobre todo cuando va a procesar. Si no va a procesar, entonces normal, ¿no? Nadie te dice que tengan las uñas siempre así. Pero cuando vayas a procesar, por favor. Pero en este caso, como ya les avisé, entonces vamos a ver cómo es esa, ¿cómo le podemos decir? Esa primera impresión. Vamos a ver. Continúa, por favor, Sarita. Malos hábitos que se deben evitar. Manipular los alimentos o ingredientes con las manos en vez de utilizar guantes y utensilios como tenazas, papel film, etc. Utilizar anillos, esclavas, relojes, aros u otros elementos que además de esconder bacterias pueden caer en los alimentos o en los equipos causando un problema de salud al consumidor. Utilizar la vestimenta como paño para limpiar o secar. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar un poco más orientado ya al proceso, ¿no? El procesamiento, todo ello. Y, y hay algunos hábitos que debemos evitar. Pero eso ya seguramente lo verán con el docente que van a tener a cargo de la nave de procesos. Continuemos. Neri Angulo, Joana. Sí, profesor. Buenos hábitos para practicar. Los manipuladores de alimentos siempre deberán acostumbrarse a lavar y desinfectar utensilios y superficies de preparación antes y después de utilizarlos. Mantener la higiene y el orden principalmente en su cocina o expendio y alrededor. Y por último, lavarse las manos antes de preparar los alimentos. Ok, muchas gracias. Creo que es bastante claro. Oh, Rosemary. Rosemary. ¿Me escucha, Rosemary? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Capacitación. Adelante, Rosemary. ¿Me escucha? Sí, un poco bajito, pero te escucho. Capacitación. Según la resolución ministerial 00768, reglamento sobre y control sanitario de alimentos y artículo 85, los conductores de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas deben adoptar las disposiciones. Ok, muchas gracias. A ver. Entonces la capacitación sanitaria va a ser importante porque eso nos va a permitir tener un conocimiento. Denme un minuto, por favor.
¿En qué nos quedamos? Ya. Entonces va a ser necesario siempre la capacitación a las personas que van a estar en contacto directo con los alimentos. Y esto incluso, como ya lo hemos visto, está normado. Y hay un reglamento. Esto creo que ya lo habíamos visualizado anteriormente, el reglamento. Bueno, chicos, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que haya podido aportar un poco más a su conocimiento. Y si hubiese alguna pregunta, por favor, me pueden escribir, me pueden llamar, no hay ningún problema. ¿Quién fue el último en participar? Disculpen. Hola. Ah, ya, Rosemary, verdad, verdad, sí, sí. Y listo, chicos. Entonces, nuevamente muchas gracias. Estaré compartiendo con ustedes cualquier información que tengamos de la reunión de hoy en la noche. Nos estamos viendo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes.